Bueno, mira, gracias por esa presentación, mejor que mi mamá, así que qué bueno estar aquí con ustedes un rato compartiendo un poco de experiencia y de algo que me apasiona, que es el tema del Kanban y el proceso del flow, ¿no? Y tiene mucha relación con lo que venían hablando antes, de temas de continuous integration, de cómo mejorar el delivery o cómo hacer desarrollo de aplicaciones quizás y entregar valor a los clientes de forma rápida. Y a veces cuando hacemos agilidad nos entrampamos un poquito en ese proceso y empezamos a trabajar y pensamos que, bueno, que la agilidad es Scrum o que la agilidad es solo escalar la agilidad. Un poquito de mí, bueno, yo, como ya dijo Carlita, estoy trabajando desde hace mucho tiempo, desde hace más de 20 años, haciendo cosas de diferentes tipos, en agilidad, en proyectos tradicionales, en proyectos de tecnología, en proyectos de software, en proyectos para bancos. Y nada, pues he venido desarrollando mi carrera en este mundo ágil desde hace 7 años. Y quería hablar un poco de Kanban y de Kanban, de dónde viene la historia de Kanban, ¿no? La historia de Kanban y el modelo de Kanban que implementó Taiichi Ohno en Toyota fue un impacto global, yo creo que a nivel mundial, donde casi todas las prácticas occidentales están basadas de cierta manera en este proceso. Todas las prácticas de tanto de calidad como las prácticas de desarrollos de productos, como de mejora continua, que era como la forma como se veía antes el proceso de calidad total, se hacía constantemente basada en estas prácticas. De hecho, todo lo que hablamos de normas ISO 9000 y todo esto está basado en estas prácticas que implementó Toyota. Y aquí hay una película y un libro muy bueno de Layu que habla de la meta y nos puede complementar un poco a entender estas prácticas. Y la idea es llevar un poco estas prácticas a lo que es el desarrollo de software, ¿no? ¿Cómo llevamos nosotros estas prácticas al desarrollo de software? ¿Cómo entendemos que para desarrollar software hay que implementar un flujo de trabajo? Y este flujo de trabajo tiene unos principios y unas prácticas que nos ayudan esencialmente a entender esto. Quizás en las prácticas Lean nos basamos en calidad, tiempo, costo, ¿verdad? Y esa es la base con la que se inició el proceso de desarrollo de software con prácticas como PMI, gestión de proyectos. Y ahí nos indicaron también que habían elementos como nosotros pudiéramos mejorar mucho más nuestro proceso de forma esbelta, cómo pudieras reducir un poco algunos desperdicios o algunos procesos que son innecesarios y cómo yo puedo agregar valor a mi cliente. Y no olvidemos que Toyota vivió una crisis importantísima porque no conseguía dinero, no conseguía maneras de poder conseguir financiamiento y por eso tenía que ser tan eficiente en todos los costos de producción. Y esto, o la escasez de recursos, la escasez de este momento creó cosas como lo que vemos aquí, que generó un impacto mundial. Los principios de Lean son entregar primero valor al cliente, tener, ¿verdad?, un flujo de valor, un value stream, que es lo que hacemos con la integración continua, continuous delivery. Entonces, por eso es que tiene mucha relación el tema de entrega de software con entender cuál es el value stream y por dónde comenzar a evaluar o a determinar cuál es mi flujo de valor y cuáles son los elementos de este flujo. Que viene tener el flow y conocerlo, cuáles son mis momentos de espera, cuáles son mis momentos de trabajo. Y también el cambiar el mindset un poco que hablamos siempre de push, ¿no? Entrégame la fecha. ¿Cuándo vamos a tener esto listo? ¿Cuándo se entrega el primer release? Y cambiar ese de push, de dime tú una fecha, a cambiar un pull, donde aquí está la cantidad de trabajo que nosotros vamos a hacer. Y esto, el equipo se autoorganiza para poder tomar el trabajo en el momento que lo necesite y bueno, y para después hacer el proceso Kaizen y volver a entregar valor, entonces lo hacemos con una mejora continua. Y todos estos 5 principios están alrededor del respeto de las personas, donde yo creo un ambiente de seguridad psicológica, ahora le llamamos seguridad psicológica, pero donde yo respeto el punto de vista, el posicionamiento, cuáles son los aportes que pueda llegar a esta persona. Y en Toyota, el principio era hasta que la persona que limpiaba participaba en la reunión y podía
generar Kaizen o mejoras dentro del proceso, ¿no? Para terminar el tema de la historia, también Toyota implementó el tema de las 3M, ¿no? Cuando hablamos de las 3M de Toyota, hablamos de 3 elementos que nos pasa a nosotros constantemente en el desarrollo de aplicaciones, software o en las implementaciones ágiles, que observamos que se genera muchísimo desperdicio, ¿no? Y el desperdicio quiere decir la pérdida de tiempo, quizás gastar cosas que no necesito, como decían ustedes en una reunión, en una de las charlas anteriores. Yo estoy gastando, haciendo quizás un pipeline perfecto de continuous integration, pero yo todavía no tengo definida la arquitectura con la que voy a trabajar y estoy en un proceso de hipótesis. Probablemente eso es un desperdicio o parte de ese proceso es un desperdicio y tienes que escoger que el desperdicio sea lo mínimo para tratar de entregar valor lo más pronto posible. Otro elemento que nos sucede es el cambio de los requerimientos, la variabilidad. Tenemos mucha variabilidad de situaciones, qué requerimientos, cosas que quieren los clientes y tenemos que tener foco para poder minimizar este impacto. Y otro que es un elemento también clave de este proceso es la sobrecarga. Queremos hacer, ¿verdad? Que las personas entreguen las cosas, que hagan cosas en paralelo, que todo se entregue en el mismo mes que se planificó y no tenemos ese control de que las personas van a tener burnout si nosotros continuamos haciendo push y push y push, con diciendo, dame una fecha, o esto tiene que salir completo, ¿sí? Y ahí, bueno, viene otra mentalidad, que es tener una mentalidad más de MVP. ¿De dónde viene esto? Bueno, hubo un pensador que fue David Anderson, que creó el método Kanban y lo adaptó al proceso de desarrollo de software. ¿Y por qué lo creó? Bueno, porque vio unas prácticas que aplicó en Microsoft en un proyecto en la India y generaron unos resultados increíbles de un equipo que tenía una cantidad de desperdicios gigantes, que estaba súper mal con sus clientes, que tenía mal proceso de atención y eliminaron muchas etapas que generaban desperdicio, empezaron a controlar el work in progress y se convirtió en un libro de casos de éxito que lo llevó a él a escribir este método Kanban y a crear en lo que se llama el Kanban como método para el uso de desarrollo de software. ¿Cuáles son los conceptos del Kanban? Bueno, es un método para definir y gestionar y mejorar servicios que entregan valor, pero el valor del trabajo basado en conocimiento. Y es súper importante esto porque el trabajo relacionado con conocimiento es distinto al trabajo operativo o el trabajo de fabricación. Y entonces aquí es donde hace la diferencia, que tenemos que entender que el trabajo de conocimiento es distinto y no se puede estar estimando en temas de tiempo diciendo, bueno, 9 desarrolladores van a desarrollar en esas cartas GAN infinitas que hacíamos y gestionábamos, porque son profesionales y el desarrollo de software está más relacionado, y aquí todos me lo van a confirmar, a hacer una obra de arte, a construir o a escribir un libro, que relacionado a una actividad operativa, porque cualquier desarrollador sabe que se puede tardar diferentes líneas de códigos de hacer una feature si yo le pido el mismo requerimiento a 10 desarrolladores. Los 10 desarrolladores, uno me lo va a entregar en 100 líneas de código, otro va a ser 150, otro va a ser 200, y los tiempos que se van a tardar son distintos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con actividades que intervienen en la creatividad, diseño de producto y empoderar un poco los equipos. También hay otro concepto que viene de Kanban, de Scrum con Kanban, que es una estrategia para optimizar el flujo de valor a través de un proceso que utilizamos a través de una gestión visual. Otro elemento de antivalor o antipatrón que está pasando es que creen que, no, yo estoy usando Kanban porque yo hago Scrum y lo presento en el tablero. Entonces, Kanban tiene unos valores súper importantes, que es la transparencia, el equilibrio, la colaboración. La transparencia que me permite, bueno, aclarar cuáles son los pasos de mi flujo, cuáles son las cosas que tengo pendientes, cuáles son las cosas que voy a construir, dónde está mi punto de compromiso, dónde están mis espacios o los tiempos de espera de mi flujo, que lo vamos a ver un poco más adelante. El equilibrio es el entendimiento de los diferentes aspectos del punto de vista de tener equilibrio, es ser efectivo, basado en la capacidad que nosotros tenemos como equipo, cuál es la demanda.
y entender que cuando la demanda supera la capacidad, vamos a generar sobrecarga, y la sobrecarga va a generar también como consecuencia desperdicio. Entonces, esas tres M se complementan entre sí y generan un impacto en lo que es la entrega del delivery y en la sobrecarga de las personas. Tenemos que, cuando implementamos las prácticas de Kanban, lo que sale o lo que florece es el tema de colaboración. Hacemos que los equipos empiezan a mejorar cómo trabajan porque están identificando y viendo las cosas que están entregando y cuánto se está atrasando las cosas que nos está pidiendo el cliente. También el equipo que implementa Canva está focalizado en entregar valor a su cliente y entender el flujo de su sistema, ¿no? Del sistema end-to-end, que es otro elemento también que nos pasa, que hacemos flujos Kanban, pero solo de desarrollo, y no los llevamos hasta producción, o no los llevamos desde que llega la idea. Entonces, tenemos dos elementos o dos partes de mi flujo, de mi sistema organizacional, porque la organización o la empresa es un sistema. Entonces yo tengo que entender cuánto tiempo pasa desde que sale una idea, de que me pide un requerimiento el cliente, hasta que llega al área de desarrollo y se pone en producción. A veces esos tiempos no se miden es al desarrollador. Oye, ¿cuándo va a estar lista la feature? ¿Cuándo la vas a lanzar a producción? ¿Cuándo estamos probando esto? Pero a veces no se dan cuenta que hay una cantidad de desperdicios en el proceso de generación de ideas, validación de los comités, etcétera, que también están afectando a tu mismo cliente y no lo vemos. Y otros, cuando estamos en organizaciones bien complejas o grandes, también tenemos otro elemento que es, bueno, no es que tenemos que cumplir con las políticas de seguridad, tenemos que pasar por el comité de control de cambio, hay que entregar una documentación y estamos dando cuenta que estamos retrasando la entrega de valor a nuestro cliente. Entonces, poniendo controles que pudiéramos en un futuro o en algún momento automatizar. Los valores de Kanban también generan un impacto gigante en el tema de inspirar a otros a la acción, a hacer cosas, a lograr cosas, a ser empoderado. Tener entendimiento y conocimiento de las cosas que nosotros podemos hacer y cómo yo puedo aportar al equipo de forma individual, y la suma de estos conocimientos y capacidades y competencias me logra un impacto en el equipo que hago que genere cosas, que entregue valor dentro de la organización y que veamos un flujo constante y no tengamos que esperar meses o no esperamos que esperar el cierre del sprint, ¿verdad? Para tener acuerdos, de saber cómo avanzar juntos hacia los objetivos, respetando las diferentes opiniones, es decir, tener acuerdos de equipo, prácticas donde sabemos qué está pasando y cómo nos vamos a comunicar y cómo vamos a hacer las cosas, y también conocer cómo vamos a establecer cuándo los vamos a cambiar. Respeto, valorando el entendimiento de las personas, y esto está en casi todas las prácticas de agilidad. Y aquí les voy a explicar un caso que lo pueden buscar en el link o el libro de La paradoja de la eficiencia de Niklas Modi, que habla de Francisca. Francisca tenía que hacerse un examen médico. No lo voy a contar todo con detalle, pero tenía que pasar por todas estas estaciones. Y en promedio, ella se tardaba 42 días en obtener un diagnóstico. Primero iba al médico que le diera las órdenes para los exámenes, después se hacían los exámenes, después iba al hospital a revisar los exámenes, después pasaba al laboratorio y después, al final, después de 42 días, ella obtenía un diagnóstico. Y este es un proceso que lo podemos ver también en nuestro día a día en organizaciones. Cuando llega la idea, nos piden un requerimiento, tenemos que esperar 2 semanas a que se apruebe el presupuesto, tenemos que esperar un mes a que se haga la reunión con los stakeholders para que se diga qué se va a hacer y qué se va a hacer. Y después, como en la tercera estación, le llega al equipo de desarrollo y empieza la sobrecarga. Entonces, lo que sucede en este flujo o en este ejemplo es que las líneas verdes son el momento en que se hacía el trabajo. Entonces, si nos damos cuenta, este flujo es súper ineficiente. Solamente un 0.6% es eficiencia. Todo lo demás es desperdicio, ¿verdad? Porque son tiempos de espera y porque no estás obteniendo una información que necesitas para tú obtener tu diagnóstico.
Entonces, en todos estos tiempos de espera, estamos teniendo, ¿verdad?, desperdicio. En todos estos procesos, Francisca tuvo que pedir 5 veces permiso del trabajo y tuvo que esperar 42 días para obtener un diagnóstico de su enfermedad. Es decir, también tenía sobrecarga, también tenía variabilidad. ¿Cómo pudiéramos resolver este problema? Bueno, muy sencillo, teniendo un centro integral donde se hicieran todos los procesos y en un día, en 2 horas, ella pudiera hacerse la toma de examen, la consulta médica y hacer todo este proceso para obtener el diagnóstico. Y se ve súper simple, pero pudimos optimizar en un porcentaje muy grande lo que fue la eficiencia del flujo, donde minimizamos los tiempos de espera y donde logramos entender que ahora el flujo agrega valor. También entender que cuando hacemos flujo y medimos flujo, nunca vamos a llegar al 100%, que es como el objetivo de todos los gerentes. La gente tiene que estar 100% ocupada, pero siempre hay un proceso de entendimiento, de switcheo de tareas, que tenemos que entender que sucede constantemente. Y Kanban es experto para visualizar esto. Entonces vieron como de 42 días, 24 por 24 horas, fueron muchas horas para hacer el examen y en este proceso quizás, bueno, requiere inversión también, no fue tan sencillo, hay que cambiar, poner los lugares en un solo sitio, centralizar, pero la empresa o la cuestión médica que haga la inversión va a obtener este beneficio y probablemente va a tener mucho más clientes que los otros sistemas que funcionan por estas etapas de procesos de cola, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en la eficiencia de los recursos de las personas, empezamos a ver que vamos a impactar a muchísimas personas haciendo reducción de estos tiempos y generando impacto. Y de ahí podemos sacar los montos de financiamiento para lograr este impacto que necesitamos. Entonces podemos disminuir esta carga, podemos generar mayor satisfacción de mi cliente, podemos diseñar un sistema que tenga la capacidad suficiente para cumplir los requerimientos sin sobrecargar a las personas, ¿verdad? Podemos esforzarnos en reducir la variabilidad, que los requerimientos no me cambien, y puedo eliminar todas estas fuentes de desperdicios que vemos. Y en un flujo de desarrollo de software lo vemos de esta manera, ¿verdad? Por lo general los flujos varían, pero esto es un estándar que podemos tener, ¿verdad? Tenemos un backlog donde nos tardamos aproximadamente 8 horas en promedio, o con el 85% de confianza, o 8 horas en que esta historia del backlog pase al siguiente nivel, que es research. En research o en análisis o en investigación, nos tardamos en promedio un 85% de confianza, 5 días. Después nos tardamos 2 días en promedio haciendo diseño, ¿verdad? Y los que estamos en rojito, los que están marcados aquí en rojo, son tiempos de espera, es decir, donde no se hace trabajo. Si nosotros observamos los números entonces, en to develop, es decir, que es ready for dev, es lo que nosotros conocemos como listo para ser desarrollado, ¿verdad? Tenemos un tiempo de espera de 5 días. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por cómo pudiéramos disminuir este tiempo? Tenemos que aumentar la cantidad de desarrolladores. Este tipo de análisis es el que nos permite, estamos bien con este time to market de 28,9 días para todo mi flujo de desarrollo. Le puedo poner más cosas a este flujo, ¿sí? Puedo mejorar lo que son los tiempos de desarrollo implementando prácticas de ingeniería, implementando automatizaciones de test y bajando estos 2 días, 3 de test en un día o horas, ¿verdad? O cambiando mi proceso de subida a producción. Este es un día, pero en algunas organizaciones pasas 1 semana, 3 semanas para llegar a producción. Y bueno, y el tema de esa media hora que tiene en producción es cómo probar el producto en producción. Esta es la eficiencia de este flujo, sumando los rojos da 14 y el time to market de este ejemplo, ¿verdad? Es 28,9 días. Esos 28 días es lo que necesita mi cliente. Soy más rápido que mi competencia. Tengo este flujo medido mostrándoselo a la organización, donde con este proceso observable y medible, si reduzco los tiempos, puedo lograr las inversiones necesarias
en una organización que se está transformando para poder lograr establecer ese presupuesto o esas aplicaciones que necesitamos comprar y que no nos quieren aprobar el presupuesto porque son muy caras. Pero cuando hablamos de reducción de tiempos de muchos equipos, de eficiencia, de reducción de time to market, de cuando yo voy a entregar a producción mucho más valor que antes, no sumamos eso y no podemos tener herramientas para medirlo y conocer ese impacto, ¿no? Y a veces no sabemos cómo venderlo. Y aquí, bueno, otra métrica también que podemos medir el flujo, tanto el lead time como el cycle time, ¿verdad? Y las prácticas de Kanban son las siguientes: visualizar el flujo de trabajo, que lo hacen la mayoría de los equipos, pero otro elemento que no hacemos es limitar el trabajo en progreso. Definir que tenemos que reducir el trabajo en progreso para lograr que el cliente les entreguemos valor lo más pronto posible, visualizar y gestionar este flujo, ¿verdad? Comenzando con las cosas que están más próximas a entregar y terminando por las cosas que están más lejos de ser entregadas, o como dicen, ¿verdad? De derecha a izquierda. Hacer explícitas estas políticas o cuáles son los acuerdos de equipo, ¿verdad? Implementar ciclos de retroalimentación o de feedback dentro de mi proceso de cliente, de entrega al cliente, y mejorar de manera colaborativa y experimentalmente las cosas que nosotros vamos a hacer. Esto es el caso de éxito que les dije, el libro de David Anderson, que revolucionó el tema de Kanban. Y entonces, para implementar estos principios, lo que hacemos es empezar con lo que hay ahora. No tengo que cambiar la estructura, no tengo que meter o cambiarle los roles o implementar, sino hacerlo como lo tenemos en este momento. Acordar que el proceso es un cambio evolutivo, alentar actos de liderazgo dentro del equipo para poder implementar cosas y gestión en servicio, poner foco en el cliente y gestionar el trabajo. Y ya con eso cerraría yo mi charla y les presento una última práctica que es Static, que la pueden utilizar con estos 7 pasos para poder implementar Kanban de forma más sencilla, basado en esto que expliqué en la lámina anterior. Así que muchísimas gracias por el tiempo y la invitación. Gracias, Johan. Si hay preguntas, estamos aquí. Sí, eso es lo que vamos a hacer, Paso. ¿Sí? ¿Te parece si te hacemos algunas preguntas? Hay un par de preguntas por acá. Sí, nos han hecho un par de preguntas. Primero, ¿cómo mejorar el flujo de un equipo? Bueno, primero levantarlo, ¿no? Tenemos que levantar este flujo, identificar dónde están esos cuellos de botella, o como dice el libro de la meta, identificar cuáles son esas restricciones. Y con esa es información valiosa o oro para poder decir en dónde está el proceso, dónde está el retraso, ¿no? Ok, genial. Perfecto. Y la otra es, ¿cuáles son los resultados de usar las prácticas? Mira, los resultados son geniales. Yo he visto equipos que tenían ese delivery muy enfocado en Scrum, en el cierre de 2 semanas, en el cierre del release, de la entrega del MVP. Y el impacto que he visto en organizaciones es que pueden subir una historia a producción apagada, ¿no? Como sale en el famoso video de Netflix, del release train, de utilizar feature toggle, ¿no? Y yo voy probando que mi código no rompe mi sitio y estoy generando, ¿verdad? Impacto, estoy generando cosas que estoy validando y estoy recibiendo feedback. Entonces, el impacto es ese: poder cambiar a un flujo de cierre del sprint, poder desplegar a producción en algunos casos, ¿verdad? Cambiarlo a una entrega continua que cuando cierra una historia se va a producción. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Johan.